Buenas, mi nombre es Andrea Elizabeth y en el día de hoy le estaré hablando sobre las generalidades del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es uno de los 4 tejidos básicos. Consta de célula y matriz extracelular. Las características del tejido conjuntivo son células muy separadas, posee vaso sanguíneo, posee nervio y posee abundante sustancia intercelular. La matriz extracelular es una compleja red estructural que rodea y sustenta las células dentro del tejido conjuntivo. La matriz contiene 2 sustancias, que es la sustancia forme y la sustancia amorfa. La sustancia forme está formada por fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. La sustancia amorfa o fundamental está conformada por los proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y glucosaminoglucanos. Estas sustancias son transparentes, incoloras y ocupan los espacios entre las células y las fibras del tejido conjuntivo. Las células del tejido conjuntivo pueden ser fijas o transitorias. Las fijas están compuestas por los fibroblastos, miofibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos y células madres adultas. Las células transitorias están compuestas por los linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Los fibroblastos es el grupo celular más abundante del tejido conectivo y son encargados de la síntesis de fibra. Los fibroblastos, que expresan filamentos de actina y proteínas motoras asociadas a la actina, se denominan miofibroblastos. Los macrófagos son células fagocitas, también es conocida como histocito. Este deriva de la célula sanguínea llamada monocito. Los macrófagos reciben su nombre según el lugar de donde se encuentran. En el tejido conjuntivo se llaman histocitos, en el hueso osteoclasto, en el hígado célula de Kupffer, en la piel célula de Langerhans y en el riñón células mesanginales. Las células transitorias emigran hacia el tejido desde la sangre en respuesta a un estímulo específico. Clasificación del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo se origina de la mesénquima, que forma el mesodermo. Los diferentes tipos de tejido conjuntivo tienen a cargo una variedad de funciones. Las funciones son un reflejo del tipo de célula y fibra que representan dentro de este tejido. El tejido conjuntivo puede clasificarse en tejido conjuntivo embrionario, que este está formado por la mesénquima y el tejido conjuntivo mucoso. Tejido conjuntivo del adulto o tejido conjuntivo propiamente dicho, que está formado por el tejido conjuntivo laso, areolar y el tejido conjuntivo denso, regular e irregular. Y el tejido conjuntivo especializado. Este está conformado por el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido linfático, el tejido hematopoyético, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Gracias. Mi nombre es Karelin Suero de la Rosa y en esta ocasión voy a estar hablando sobre las células que componen el tejido conjuntivo o conectivo. Las células del tejido conjuntivo pueden ser tanto residentes fijas como errantes y transitorias. ¿Qué quiere decir esto? Las residentes son relativamente estables y suelen mostrar poco movimiento y se consideran como permanentes dentro del tejido. Entre estas se encuentran los fibroblastos, los macrófagos, los adipocitos, mastocitos y las células madres adultas. Los fibroblastos es el grupo celular más abundante del tejido. Este produce la matriz o sustancia fundamental, así como también son las encargadas de la síntesis de las fibras de colágenos, las fibras reticulares, las fibras elásticas y los hidratos de carbonos complejos. Son células grandes, aplanadas con un aspecto pulsiforme de prolongaciones delgadas, con núcleos alargados que pueden presentar nucleolos y tienen su aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso bien desarrollados. Los macrófagos, estas son células fagocíticas que derivan de los monocitos y contienen una abundante cantidad de lisosomas. Pueden ser tanto células fijas como errantes, ya que dependiendo del lugar donde se encuentren van a recibir un nombre de la parte del cuerpo donde se encuentran estas células. Estas entran y salen del torrente sanguíneo y su función principalmente es fagocitar bacterias, virus,
agentes patógenos, partículas nocivas, células viejas y tejido dañado, entre otras, por lo cual se dice que tienen una función inmunitaria. Los adipocitos. Es una célula de tejido conjuntivo cuya función es almacenar lípidos neutros y producir una variedad de hormonas. Estos adipocitos se diferencian a partir de la célula madre mesenquimatosa y acumulan lípidos de forma gradual en su citoplasma. Estas se localizan casi en todo el tejido conjuntivo laxo como células individuales y grupos de células también. Los adipocitos participan también en lo que es la síntesis de hormonas mediadas por mediadores de la inflamación y de los factores de crecimiento. Los mastocitos. Los mastocitos se desarrollan en la médula ósea y se diferencian del tejido conjuntivo. El mastocito está emparentado con lo que es el basófilo, un glóbulo blanco que contiene glánulos similares y ambos surgen de la célula madre hematopoyética en la médula ósea. Estos no se identifican con facilidad en los cortes histológicos, salvo cuando se emplean fijadores especiales o para conservar los gránulos. El citoplasma de este contiene grandes cantidades de lo que es el retículo endoplasmático rugoso, así como mitocondrias y aparato de Golgi. La superficie celular de esta contiene abundantes microvellosidades y pliegues. Los mastocitos también especialmente son abundantes en los tejidos conjuntivos de la piel y de las membranas mucosas, pero no están presentes en el encéfalo ni en la médula ósea, a excepción de en las meninges. Las células madre adultas y pericitos. Las células madres, en los adultos muchos de los tejidos contienen reservorio. A esto básicamente es a lo que se le conoce como células madres adultas. Mientras que los pericitos, que son también llamados células adventicias o células perivasculares, se hallan alrededor de los capilares y de las vénulas. La población celular errante o transitoria. Esta consiste principalmente en células que han emigrado desde el tejido, desde la sangre, en respuesta a estímulos específicos. Está compuesta principalmente por los linfocitos, células plasmáticas, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos. Los linfocitos participan principalmente en las respuestas inmunitarias. Los linfocitos del tejido conjuntivo son las más pequeñas de las células libres de tejido conjuntivo. Los linfocitos también forman una población heterogénea que comprende al menos 3 tipos funcionales de celulares funcionales, que son los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK. Los linfocitos B tienen una larga vida útil y son efectoras de la inmunidad mediada por las células, mientras que los linfocitos B son estas células que reconocen a los antígenos y tienen una vida variable y son efectoras de la inmunidad mediadas por antígenos. Y los linfocitos NK, por sus siglas en inglés Natural Killer o destructores naturales, que como su nombre lo indican, son básicamente los que destruyen las células infectadas por virus, también las células neoplásicas por medio de mecanismos citotóxicos. Las células plasmáticas son células productoras de anticuerpos derivadas de los linfocitos B. Las células plasmáticas también, o plasmocitos, son un componente destacado del tejido conjuntivo laxo, donde los antígenos tienden a introducirse dentro del organismo. Los eosinófilos, monocitos y neutrófilos.
Como consecuencia de las respuestas inmunitarias y de la lesión de los tejidos, algunas de las células migran con rapidez desde la sangre hacia el tejido conjuntivo. Esto lo hacen especialmente los que son los neutrófilos y los monocitos. Mientras que el eosinófilo interviene en las reacciones alérgicas y en las infestaciones parasitarias. Los eosinófilos se pueden observar en el tejido conjuntivo normal, pero especialmente en la lámina propia del intestino. Hola, mi nombre es Fanny Reyes y mi tema a tratar son las fibras del tejido conectivo. Las fibras del tejido conectivo son las siguientes, las cuales son las fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Las fibras colágenas o fibrillas de colágeno. Las fibras colágenas son las principales tipos de fibras más abundantes en el tejido conectivo. Estas se caracterizan por ser grandes, gruesas, por ser flexibles, blandas y porque estas pueden resistir a la tensión. Estas pueden ramificarse y pueden intercambiar fibrillas entre sí unas con las otras. En su estado natural, estas pueden verse presentadas con un color transparente, pero en su estado fresco, cuando están agrupadas, como por ejemplo en los tendones, estas suelen verse del color blanco. También estas se les suelen denominar debido a estas fibras blancas. Las fibras colágenas se suelen teñir con la tinción eosina y otros colorantes ácidos. También se suele teñir de azul anilina mediante la técnica de tricómica de Mayori y también se pueden teñir de verde luz a través de la técnica de Mason. Las fibras colágenas están compuestas por proteínas colágenas que estas a simple vista, o sea, cuando estas fibras vistas en gran aumento, se van a ver o presentarán una estriación longitudinal, ya que están formadas por unidades pequeñas llamadas fibrillas. ¿Qué es esta que vemos aquí? Estas a su vez están formadas por unidades aún más pequeñas que ellas, llamadas microfibrillas o fibras unitarias. Las fibras unitarias están formadas a su vez por 3 cadenas de moléculas tropocolágenos, las cuales estas se van a envolver entre sí y van a formar una triple hélice. Cada molécula de tropocolágeno va a estar formada por tres cadenas polipéptidas, las cuales estas se enrollarán unas sobre las otras y van a formar una configuración helicoidal, que es esta que está aquí, una configuración helicoidal triple, a la cual se le denominará cadena alfa. Esta cadena alfa estará compuesta por unos miles de aminoácidos, cada 3 de los cuales es un aminoácido de glicina y los otros restantes son entre prolina, hidroxiprolina y hidroxicilina. Junto a la prolina y la hidroxiprolina, la glicina va a ser dispensable para la conformación de la triple hélice. Tipos de fibras colágenas. Ahora les estaré hablando sobre los tipos de fibras de colágenas y su ubicación. En el colágeno tipo 1. En el colágeno tipo 1, esta la encontramos mayormente en el 99% de todas las estructuras de nuestro cuerpo. Estará formada se encontrarán en los tendones, en los ligamentos, en los huesos, en la dermis, o sea, en la piel. El colágeno tipo 2 lo vamos a encontrar específicamente en los cartílagos hialino y elástico y también lo podemos encontrar en los discos invertebrales. En el colágeno tipo 3 vamos a encontrar los que son las fibras
fibras reticulares, ya que estos son los responsables de formar las fibras reticulares. Lo vamos a encontrar en los músculos lisos, en los vasos sanguíneos, en los tejidos conectivos de vísceras, tales como los bazo, el riñón, el pulmón, entre otros. El colágeno tipo 4 lo vamos a encontrar en las láminas basales de los epitelios, en los glomerulos renales y en las cápsulas de cristalino. El colágeno tipo 5 lo vamos a encontrar en la distribución uniforme en toda estroma del tejido conectivo, ya que esta va a estar relacionada con las relacionadas con la red reticular. El colágeno tipo 11 estará producido por los condrocitos, o sea que este va a estar asociado a las fibrillas del colágeno tipo 2. La colagenopatía. La colagenopatía es una alteración o un defecto en la producción de los colágenos. En este caso podemos ver como una enfermedad la osteogénesis imperfecta, que esta se caracteriza por tener los huesos quebradizos, los dientes anormales y los tendones frágiles, entre otras cosas. La osteogénesis imperfecta es una colagenopatía, o sea, una alteración del colágeno tipo 1. También podemos ver lo que son la displasia de Klesch. La displasia de Klesch, en esta podemos ver que es una alteración del colágeno tipo 2, en la cual el paciente va a presentar un cuadro clínico de estatura baja, de alteraciones oculares, por la cual a este lo conllevaría a tener una ceguera. En una radiografía, las metáfasis se van a ver bien anchas y van a tener articulaciones anormales. Las fibras reticulares. Las fibras reticulares, estas fibras están compuestas por colágenos tipo 3, como ya había mencionado anteriormente. Estas fibras son delgadas y estas pueden ramificarse y formar una red protectora. ¿Qué pasa? Que esta red va a servir de sostén y de armazón tanto para las células del tejido conectivo como para otros tipos de células de los otros tejidos. También esta va a formar redes de manera particular entre el tejido conectivo y entre los otros tejidos, como por ejemplo en las láminas basales se forman redes densas por las cuales esta va a formar parte de esta lámina. Las fibras reticulares también las podemos encontrar alrededor de las células grasas, en los vasos sanguíneos pequeños, en las divisiones pequeñas de los pulmones, entre otros. Esta fibra reticular no se puede teñir ni con hematocilina ni con eosina. Simplemente se puede teñir con tinciones especiales, tales como el PAS, o sea, el ácido perjúrico o reactivo de Schiff, o también se puede teñir con la impregnación de argéntica. Las fibras elásticas. Las fibras elásticas son más delgadas que las fibras colágenas. Estas fibras les proporciona elasticidad al tejido conectivo. Estas fibras pueden extenderse hasta aún más de 150% y pueden revolver a su tamaño normal. Esta está formada por una matriz amorfa o central, que es la elastina, y también está formada por una matriz periférica. La elastina es la que le proporciona la elasticidad, la cual esta se va a diferenciar de las fibras colágenas, porque estas tienen poco hidroxipropión
prolina, pero contiene más glicina que prolina, al igual que las fibras colágenas. Las características son, estas están compuestas de la proteína elastina, como ya le había mencionado anteriormente, son altamente flexibles y pueden estirarse sin romperse hasta un 50%. Se tiñen irregularmente con eosina, pero también se puede teñir con iorceína, que da un color café, fucina resorcina, azul oscuro, fucina aldehídica, negro. Aquí podemos ver, estas son fibras reticulares. Esta está teñida con la tinción de la hiperpigmentación argéntica, en donde podemos ver las redes, que estas son las que les sirven de sostén y armazón a los tejidos conectivos y a otros tejidos más. Podemos ver que esta se torna de un color medio negro. Aquí podemos ver un tejido conectivo aerolar laxo. Aquí podemos ver dónde están las fibras elásticas. Podemos ver los que son las células fibroblastos, las cuales estas son las productoras de las tres fibras. Gracias. Buenas, mi nombre es Rachel Ferrer y voy a estar hablando de la matriz extracelular. La matriz extracelular es una compleja y intrincada red estructural que ostenta y sustenta las células dentro del tejido conectivo. Como ya se mencionó, la matriz extracelular está compuesto por un grupo diverso de fibras, como son las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Además, la matriz extracelular contiene diversos proteoglucanos, como son, por ejemplo, agrecanos, indecanos y glucoproteínas multiadhesivas, como son la fibronectina y la laminina, y glucosaminoglucanos, por ejemplo, de maltansulfato, queratansulfato y el hialuronano. Los últimos tres grupos componen lo que es la sustancia fundamental. La matriz extracelular no solo provee sostén mecánico y extracelular al tejido, sino que también influye en la comunicación extracelular. La matriz extracelular provee sostén mecánico y estructural y además fuerza tensora. También actúa como una barrera bioquímica de células en la regulación de las funciones metabólicas de las células que le rodean. La matriz extracelular, la sustancia fundamental, forma parte de lo que es la matriz extracelular, que ocupa un espacio entre las células y la fibra. Está compuesta por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Como podemos ver aquí, la sustancia fundamental es una sustancia viscosa y transparente. Resbalosa al tacto y con un alto contenido de agua. La sustancia fundamental está compuesta principalmente por tres grupos de moléculas: los proteoglucanos, como le hablaba anteriormente, los glucosaminoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas. Los glucosaminoglucanos son responsables de las propiedades físicas de la sustancia fundamental. Estos son enteropolisacáridos más abundantes de la sustancia fundamental, y estas moléculas representan polisacáridos de cadenas largas no ramificadas compuestas por unidades de disacárido que se repiten. Estos se localizan principalmente en la sustancia fundamental y en la superficie de la célula de la matriz extracelular. También encontramos lo que es el hialuronano. Está siempre presente en la matriz extracelular en forma de cadena de hidratos de carbono libres, y una función importante de lo que es el hialuronano es la de inmovilizar ciertas moléculas y en la ubicación deseada de la matriz extracelular. Encontramos lo que es los proteoglucanos, que están compuestos principalmente por glucosaminoglucanos unidas de forma covalente por la molécula larga del hialuronano, como son las celdas
perpendiculares al eje central de un cepillo. Esta opción es facilitada por las proteínas de enlace. También, algo que no se puede quedar, son los agreganos, que es un proteoglucano extracelular muy importante. Sus moléculas están unidas de forma covalente con la molécula larga del hialuronano, como las sedas del hialuronano, perdón. También encontramos lo que son las glucoproteínas multiadhesivas. Estas desempeñan un papel importante en la estabilización en la matriz extracelular y en su vinculación con la superficie celular. Las glucoproteínas multiadhesivas son un grupo de proteínas pequeño pero importante que se hallan en la matriz extracelular. Se trata de moléculas con dominios y funciones múltiples que desempeñan un papel importante en la estabilización de lo que es la matriz extracelular y en su vinculación con la superficie celular. Las glucoproteínas multiadhesivas regulan y modulan las funciones de la matriz extracelular relacionada con el movimiento y la migración de la célula, además de estimular la proliferación y diferenciación celulares. Entre las glucoproteínas multiadhesivas mejor caracterizadas se encuentran las siguientes, que son la fibronectina, la laminina y la tenasticina. La fibronectina es la glucoproteína más abundante en lo que es el tejido conectivo. La laminina presente en las láminas basales y en las externas, y por último la tenastina, que aparece durante la embriogénesis, pero su síntesis de inactividad en los tejidos maduros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paola y les estaré hablando acerca del tejido conjuntivo embrionario. El tejido conjuntivo embrionario. El mesenquima embrionario se origina en los diversos tejidos conjuntivos del cuerpo. El mesodermo es la capa media de las 3 capas germinales que constituyen el embrión. Este da origen a casi todos los tejidos conjuntivos del cuerpo. Una excepción de este es la región de la cabeza, donde las células progenitoras específicas derivan del ectodermo por medio de las células de la cresta neural. Mediante la proliferación y migración de las células mesodérmicas y células específicas de la cresta neural, se establece en el embrión temprano un tejido conjuntivo primitivo conocido como mesenquima. En la región de la cabeza, en ocasiones es conocido como ectomesenquima. La maduración y la proliferación del mesenquima da origen no solo en los diversos tejidos conjuntivos del adulto, sino también a los sistemas muscular, vascular y urogenital, y a las membranas serosas que tapizan las membranas corporales. La manera en que proliferan y se organizan las células mesenquimatosas determinan el tipo de tejido conjuntivo maduro que se va a formar en un sitio específico. El tejido conjuntivo embrionario está presente en el embrión y dentro del cordón umbilical. El tejido conjuntivo embrionario se clasifican en 2 subtipos, que son el mesenquima y el tejido conjuntivo mucoso. El mesenquima se halla principalmente en el embrión. Este contiene pequeñas células fusiformes y de aspecto relativamente uniforme. Las evaginaciones se extienden a partir de las células y entran en contacto con evaginaciones similares de las células específicas vecinas para formar una red tridimensional. En el sitio donde las evaginaciones entran en contacto hay uniones de hendiduras en el espacio extracelular está ocupado por una sustancia fundamental vicosa. La escasez de las fibras colágenos es consistente con el poco estrés físico al cual está sometido el feto en crecimiento. El tejido conjuntivo mucoso se halla en el cordón umbilical, consiste en una matriz extracelular especializada de aspecto gelatinoso compuesto principalmente por ácido hialurónico. La sustancia fundamental de este tejido suele denominarse como gelatina de Wharton. Las células fusiformes están bien separadas y se asemejan bastante a los fibroblastos del cordón umbilical.
Un ejemplo de este es que las evaginaciones citoplasmáticas son muy finas y son muy difíciles de encontrar en el preparado de la hematocilina y eosina. La gelatina de Wharton ocupa los espacios intercelulares y están ubicados en las fibras de colágeno. Las células aisladas de las células de Wharton muestran cavidades importantes de marcadores de células madres mesenquimatosas y tienen la capacidad de condicionar aislarse. Se encuentra también con adipocitos y células semejantes a las células nerviosas. Estas células se llaman células madre mesenquimatosas en las células de Wharton. Y ya. Hello nuevamente, en esta ocasión voy a estar hablando acerca de lo que es el tejido conjuntivo del adulto. Como todos sabemos, el tejido conjuntivo o los tejidos conjuntivos pertenecientes a esta categoría se dividen en dos grandes tipos, que a su vez se subdividen entre sí. Los dos grandes tipos son el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo laxo se subdivide en tejido conjuntivo laxo areolar, el adiposo y reticular, mientras que el tejido conjuntivo denso se subdivide en regular e irregular. El tejido conjuntivo laxo se forma por diferenciación directa del mesénquima. Está constituido por sustancia fundamental, amorfa y células. La sustancia fundamental es semilíquida y ocupa muchas de las zonas pequeñas que son llamadas areolas. Es además un tejido fibroelástico dispuesto de manera laxa. Se encuentra en casi todos los cortes del cuerpo, puesto que sirve de empaque, inclusión o medio de fijación para muchas estructuras, como son las láminas propias, el tejido subcutáneo, el mesenterio y las cápsulas del páncreas. El tejido conjuntivo adiposo. Cuando en un tejido conjuntivo areolar las células adiposas son el principal componente, se dice que este es un tejido conjuntivo adiposo. Cada célula adiposa está rodeado por un velo de fibras reticulares finas y en los espacios entre ellas hay fibroblastos, células linfáticas y algunos macrófagos y células cebadas. Las células adiposas se organizan en lobulillos separados por tabiques fibrosos con abundantes vasos sanguíneos y estas tienen dos vertientes o variantes, que es el adiposo blanco o también llamado unilocular y el adiposo pardo o también llamado multilocular. El tejido adiposo cumple con funciones tanto mecánicas como metabólicas. Dentro de las mecánicas, una de ellas es servir como amortiguador, protegiendo y manteniendo en su lugar a los órganos internos y a otras estructuras externas, mientras que dentro de las funciones metabólicas es el encargado de generar las grasas para el organismo. El tejido conjuntivo adiposo blanco está distribuido en partes como una grasa subcutánea o panículo adiposo en el mesenterio, etc. Mientras que el pardo lo podemos ver más en recién nacidos y en animales hibernantes. El tejido conjuntivo reticular. El tejido conjuntivo reticular es un tipo primitivo de tejido conjuntivo o conectivo que presenta una red de fibras reticulares con relación a las células reticulares primitivas. Estas células son estrelladas y tienen prolongaciones que se fusionan con otras células, con núcleos grandes y pálidos con su núcleo prominentes. Estas forman el armazón de los órganos linfáticos, la médula ósea, el hígado, las glándulas exócrinas y endócrinas, entre otras estructuras. El tejido conjuntivo denso regular. Esta contiene fibras muy agrupadas muy juntas, paralelas entre sí, para formar estructuras de gran resistencia a la fricción. Esta es el único tipo de célula
en que se encuentren ellos, el único tipo de fibras que se encuentra dentro de este tejido son los fibroblastos o células tendinosas, que tienen un escaso citoplasma. Los tendones, ligamentos y aponeurosis están compuestos en su mayor parte por este tipo de tejido. Y se caracteriza también o se puede identificar porque sus fibras están hacia una misma dirección, es decir, están como que regulares, como su nombre propiamente lo indica. Mientras que el tejido denso irregular, se presenta en forma de hojas cuyas fibras se entrelazan para formar una especie de filtro grueso y resistente. Su principal componente son las fibras colágenas, pero también contiene algunas fibras reticulares y elásticas. Estas están incluidas en una escasa sustancia fundamental y las células principalmente son fibroblastos ubicados entre las fibras. Se encuentra formando las cápsulas de las mayorías de los órganos, así como la mayor parte de la fascia, en la dermis de la piel, formando parte del pericondrio y también del periocito. Y como podemos observar, estas no siguen una dirección exacta, sino que se encuentran de manera irregular. Y por esto es una característica que lo podemos identificar, pues sus fibras están orientadas en axis en diferentes direcciones, a diferencia del tejido regular que sí va en una dirección común. Gracias.